Entonces, ¿cómo cree usted que estas personas podían juzgar a alguien de idolatría si entonces los mandamientos estaban abrogados? No es algo ilógico, no es algo que es totalmente perverso. Decir que los mandamientos de Yahweh fueron abrogados es una doctrina satánica. No es ni siquiera, nadie se engañe que crea, no, es una doctrina de hombre, no. Es una doctrina satánica. Y toda aquella persona que lamentablemente crea que no debe cumplir mandamientos, ya le creyó a Satanás y es parte del reino de Satanás. Así que arrepiéntase. Toda aquella persona que cree que no debe cumplir mandamientos, lamentablemente le ha creído a Satanás y no a mi Padre Yahweh. Entonces debemos tener reflexión en base a esto, porque esto es muy delicado, Señor. Y muchas personas, en su ignorancia, lamentablemente están cayendo en maldad. En maldad. Y en rebelión delante de Yahweh, del Creador, el único y verdadero Creador de los cielos y de la tierra. Así que tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Amén. Entonces, fíjense otra cosa. Vayamos a Mashek Eslehin, a Libro de los Hechos 9:15. ¿Ok? En el capítulo 9:15 dice Shaul, ¿verdad? Dice, Yahshua le dijo, ve, porque el instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y de los hijos de Israel. Amén. Entonces, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién está diciendo esto? Yahshua. ¿A quién le estaba diciendo esto? ¿A quién? Ananías. ¿Por qué? Porque Ananías tenía que ir a donde estaba Shaul para imponer las manos sobre Shaul, para que Shaul recibiera Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, para prepararlo para la obra que Yahshua ya había dispuesto a hacer en él. Ahora, fíjense, Yahshua le dio un mandamiento a Ananías, ¿ok? Le dio un mandamiento que fuera a donde estaba Shaul o Pablo, ¿ok? Como usted le conoce, Pablo. Pero fíjese también que Ananías fue obediente y de la misma manera Shaul, que recibió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y obedeció a Yahshua, porque dice Yahshua en este versículo 15, porque me es instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Entonces, fíjense que hay algo que es importante. Si Shaul, que escuchó, ¿verdad?, que fuese a llevar la Besorá, el Evangelio, las buenas nuevas, las noticias de Yahshua a unas naciones paganas, a donde estaban los gentiles, ¿verdad? ¿Para qué? Para que muchas personas se arrepintieran de sus pecados. Este Shaul recibió un mandamiento y también lo cumplió. Entonces, ¿cómo es posible que él recibió un mandamiento, pero ese mandamiento es una regulación que es el resultado de amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué? Porque predicarle la palabra de Yahweh a muchas personas que viven en pecado, eso es cumplir un mandamiento. De ir a predicar el Evangelio consiste en el mandamiento que habla de amar a tu prójimo como a ti mismo.
entienda esto. Entonces, si Shaul hubiese sido un rebelde, como muchos hoy en día son rebeldes, no llegan a entender que predicar la palabra es un mandamiento. El predicar la palabra es un mandamiento. Nosotros debemos predicar la palabra. Y es un mandamiento. Y es un mandamiento. O sea, no es si te da la gana. No es si te provoca. No es si no tienes flojera. No. O sea, tienes que hacerlo. O sea, es un mandamiento. Entonces, muchas personas lamentablemente no entienden esto. ¿Por qué? Porque como ven la palabra de una manera muy efímera, de una manera muy despreciativa, leen la escritura para tener conocimiento, para pelear con otro hermano. Para eso es que leen la palabra, y eso es detestable delante del Creador de los cielos y de la tierra. Toda la persona que se dedica a leer la escritura es para entender el conocimiento, para tener sabiduría, para aplicarlo en su vida y después para enseñar a otros por medio de el único y verdadero amor. Se llama Yeshua. Entonces, vayamos a 1 Corintios, a la carta de Shaul, las cartas de Pablo, 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, para que nosotros podamos seguir entendiendo que ciertamente los mandamientos nunca han sido abrogados y que por medio de la escritura, esto es una Reina Valera, usted puede entender que ciertamente es una doctrina satánica entender de que los mandamientos fueron abrogados. Así que si usted sigue en su mal corazón creyendo que los mandamientos de Yahweh fueron abrogados, entonces ciertamente usted le ha creído a Satanás, no a mi Padre Yahweh. Y usted manipula la Biblia, pero siendo un hijo del diablo, no de mi Padre Yahweh. Así que proponga en su corazón entender esto. Versículo 9 dice: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con él tal ni aún comáis. Entonces, fíjense algo muy importante. Aquí hay una diferencia entre el versículo 9 y en el versículo 10, ¿verdad? Hay una diferencia, y el versículo 11, el versículo 10 y 11 hay una diferencia. Número 1, Shaul o Pablo está hablando ciertamente de que no haya ningún tipo de yuntas, de ningún tipo de relación con personas, ¿verdad?, que dentro del evangelio se llamen hermanos, pero sean idólatras, sean avaros, sean ladrones, fornicarios. Entonces, él está dando aquí una recomendación, no un mandamiento, de lo cual nosotros no podemos andar juntados, relacionándonos con aquellos que se dicen llamarse hermanos y hacen lo maldito ante los ojos de Yahweh, quebrantan los mandamientos de una manera deliberada. Entonces hay una separación, y habla de aquellos que están en el mundo, no está hablando de las personas que están en el mundo, porque entonces tendríamos que salir del mundo. Amén. Entonces debemos aprender esto. Hijos, estamos hablando de lo que era la primera carta de Corintios, de Shaul a los Corintios, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 9, y hablaba que ciertamente, veamos, que hay un mandamiento aquí que nosotros mismos no deberíamos tener ninguna relación con aquel que se llama hermano y es fornicario, idólatra, adúltero, ladrón. Entonces debemos aprender que por esta razón, esta es la razón que Satanás envía hombres con una mentalidad perversa a las iglesias para contagiar a otros con sus malas maneras y con sus demonios. Porque muchas personas que están en el camino, cuando ven hombres que se meten asolapadamente en las iglesias con este tipo de actitudes, idólatras, fornicarios o inmorales sexuales, que llegan dentro de las iglesias, hombres y mujeres a insinuársele a los hermanos,
Hombres que están parados en la palabra y entonces Satanás mete mujeres dentro de la misma iglesia. ¿Para qué? Para seducirlos, para la inmoralidad sexual. Entonces, ¿quién es el primer interesado de que usted no conozca estos mandamientos? Satanás. Entonces, si usted no los cumple, ciertamente entonces usted no es un siervo del Todopoderoso, no es un hijo del Todopoderoso Yahweh Elohim por medio de Yeshua. Usted se ha hecho un siervo del diablo. Y por eso es importante que usted aprenda la palabra y que ponga por hecho estos mandamientos. Porque mientras usted está cegado, entonces usted ve de una manera inocente, torpe, a una persona que viene usada por Satanás a sonsacar. Vienen hombres, muchachos, dentro de iglesias a sonsacar a otras muchachas, a piropearle, a meterle demonios en la mente a esas muchachas para que terminen en inmoralidad sexual. O para que terminen robando, para que terminen haciendo cosas que son detestables delante del Creador de los cielos y de la tierra. Esto es importante que usted lo vea y que lo entienda. Por eso tenemos nosotros, los hijos de Yahweh, somos aquellos que estamos levantados en contra de las obras de Satanás y del diablo para destruir las tinieblas y para que muchas personas entiendan la verdad.